Hola, mi nombre es Alfonso Valverde. Soy doctor en Medicina y Cirugía y profesor titular de universidad del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Valencia, en España. La anatomía humana es una asignatura troncal en la mayoría de titulaciones universitarias pertenecientes al área de las ciencias de la salud. Un buen conocimiento de la anatomía humana es imprescindible para entender tanto la fisiología como la patología del cuerpo humano. Por tanto, es fundamental para adquirir las bases necesarias que permitan un ejercicio profesional posterior óptimo. Para nuestra escuela anatómica, sin duda, la mejor forma de adquirir esos conocimientos anatómicos es acudir directamente al cadáver. Para nosotros, la visualización, identificación y establecimiento de relaciones de las principales estructuras anatómicas directamente en el cadáver es insustituible en el proceso de aprendizaje de la anatomía humana. Desgraciadamente, en la mayoría de nuestras escuelas y facultades, la falta de tiempo y de recursos, tanto materiales como humanos, impiden que todos los alumnos tengan la oportunidad de estudiar sobre el cadáver las veces y el tiempo que un conocimiento tan extenso como la anatomía humana requiere. Por ello, desde nuestro departamento hemos elaborado una serie de vídeos en los que se muestran las principales estructuras anatómicas directamente sobre el cadáver, con el fin de que el alumno pueda estudiarlas tantas veces como precise y en el momento que le resulte más oportuno. Con ese propósito los hemos elaborado. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en que el material resultante sea de calidad. Esperamos sinceramente que os gusten, pero sobre todo que os sean de máxima utilidad. Un saludo. El vídeo que vais a ver a continuación pertenece a la serie de disecciones del sistema músculo-esquelético. Concretamente, el vídeo que vamos a ver ahora muestra las principales estructuras anatómicas que pueden observarse durante la disección de la cara anterior del antebrazo. Hoy vamos a empezar con la disección de la cara anterior del antebrazo. Para ello, y siguiendo la misma pauta que en disecciones anteriores, marcamos las líneas de corte sobre la piel. Aprovechamos el corte que ya teníamos hecho transversal sobre la cara anterior de la muñeca, seguimos un corte longitudinal que venga siguiendo el borde cubital del antebrazo hasta llegar a la altura de la epitróclea o epicóndilo medial del codo, donde aprovecharemos para hacer el corte transversal craneal, que en este caso pasará sobre la cara anterior de la flexura del codo. Con esos tres cortes, el distal sobre la cara anterior de la muñeca, el longitudinal siguiendo el borde cubital o medial del antebrazo y el corte transversal craneal sobre la cara anterior del codo, retiramos la piel y la dejamos sobre el borde radial o borde lateral del antebrazo. Los primeros elementos, como siempre, que deberíamos encontrar después de retirada la capa de tejido celular subcutáneo y grasa que podamos encontrar serían elementos superficiales, o bien nervios cutáneos o bien venas superficiales. En este caso, lo habitual es encontrar dos nervios cutáneos aparecer desde la cara anterior del brazo. En primer lugar, fijaros, tenemos siguiendo en la parte más medial o cubital, aquí tenemos dos ramas cutáneas que seguramente cuando avancemos en la disección comprobaremos que se trata del mismo nervio. Son dos ramas, una de ellas viene pegada a esta vena superficial que nos viene
desde el borde más cubital, prácticamente viniendo de la cara anterior, es la vena basílica, y justamente hacia ella se dirige esta rama cutánea. Ya os digo, aquí aparecen dos que prácticamente seguro se van a unir en la parte anterior del brazo, y fijaros que son ramas cutáneas que prácticamente vienen de recorrer la rama, toda la cara anteromedial, esa mitad anteromedial del antebrazo. Se trata de ramas pertenecientes al nervio cutáneo antebraquial medial. ¿De acuerdo? El otro elemento cutáneo nervioso que vamos a encontrar en la cara anterior del antebrazo lo vamos a hacer en la cara lateral. En esta parte el anterolateral, como vemos, en este caso, junto a la vena cefálica, que a diferencia de la basílica, que nos aparecía prácticamente en la parte anterior del antebrazo, ya muy cerca del codo, muy craneal, la vena cefálica, sin embargo, la vamos a ver durante un buen recorrido del antebrazo en esta cara anterior, y ya es en la parte más distal del antebrazo donde desaparecerá para hacerse posterior. La vena basílica es durante la mayor parte de su recorrido más posterior que anterior, y solo en la parte más proximal vemos cómo se vuelve anterior. ¿De acuerdo? Lo habitual es que ambas venas, cefálica y basílica, emitan venas que conecten ambas entre sí en la zona central de la cara anterior del codo. En la disección que nos ocupa no hemos encontrado ninguna de estas venas, o si las había eran de calibre muy pequeño y no han sido respetadas en la disección. Por tanto, ambas, en principio, basílica por el lado cubital o medial, cefálica por el lado radial o lateral, van a mantenerse separadas entre sí. No es lo más habitual, pero es lo que tenemos en esta disección. En la mayoría, como digo, aparecerán conexiones o bien en forma de línea oblicua, de vena oblicua, que se dirige desde la cefálica a la basílica, la vena mediana del codo, o bien a veces haciendo una forma de V con las venas cefálica del antebrazo y basílica de ese antebrazo, o mediana cefálica, mediana basílica. ¿De acuerdo? Luego tenemos que habitualmente, si apareciera esa disposición en forma de V, desde el vértice seguiría una vena superficial por el centro de la cara anterior del antebrazo, que sería la vena mediana del antebrazo. Esta disposición, como acabamos de mencionar, no la vemos en esta disección, y por tanto aparecen solo la vena basílica por un lado, la vena cefálica por el otro. ¿De acuerdo? Sí que tenemos los elementos cutáneos habituales. Por un lado, el cutáneo antebraquial medial, una rama directa del plexo braquial, que aquí vemos dividida en dos. Lo habitual es que se unan ya en la zona del brazo, y aquí vemos el nervio cutáneo antebraquial lateral, que como todos sabéis es una rama cutánea que se incorporará al nervio musculocutáneo ya en la cara anterior del brazo. ¿De acuerdo? Aquí lo veis, el cutáneo antebraquial lateral, que lo buscaremos cerca de la vena cefálica, como hemos dicho anteriormente. Una vez identificados los elementos superficiales, vamos a retirarlos para que nos permita una mejor visión de la cara anterior del antebrazo. Retiramos los elementos cutáneos, seccionamos la vena basílica, la vena cefálica la hemos intentado mantener, la vamos a retirar un poquito, y retiramos el nervio cutáneo antebraquial lateral. Un elemento que no hemos mencionado, cutáneo también, antes de empezar con otros elementos musculosos y vasculares, no
venosos superficiales, es la rama superficial del nervio radial. Esta aparece por debajo de este músculo, que es el braquiorradial, luego lo mencionaremos, suele aparecer, como veis, por debajo, aquí la tenemos, fijaros cómo aparece por debajo, por su borde lateral, y como veis se hace superficial ya en la parte más distal de la parte anterolateral del antebrazo. Esta sería, por tanto, la rama superficial del nervio radial. ¿De acuerdo? Bien, una vez estudiados y localizados los elementos superficiales en esta cara anterior del antebrazo y pasando al compartimento muscular, el elemento más superficial, por seguir un orden de superficie a profundidad, va a ser un músculo cuyo tendón es un tendón delgado, largo, fino y cuya característica es que cuando lo seguimos distalmente y aprovechando que tenemos la disección de la cara palmar de la mano ya efectuada, observamos cómo termina sobre el elemento fibroso que cubría esa palma de la mano, la aponeurosis palmar. Como veis, aquí tenemos el final de la aponeurosis palmar y cómo a continuación el tendón de este músculo termina sobre ella. Se trata del músculo palmar largo. Como vemos, dicho músculo termina dirigiéndose hacia el epicóndilo medial del codo a nivel de el húmero y sería el elemento muscular más superficial de esta cara anterior del antebrazo. En ocasiones podría faltar, pero lo habitual es que esté presente, aunque sea con mayor o menor desarrollo. Nos ha servido seguir el músculo para observar cómo en la parte más proximal, en esa inserción a nivel del epicóndilo medial o epitróclea, la musculatura parece cubierta por una especie de aponeurosis, forma triangular, como veis, que la hemos desinsertado en su parte más cubital, más medial, y que corresponde a una aponeurosis que viene, ya lo veremos cuando disequemos la cara anterior del brazo, del bíceps braquial. Es la aponeurosis bicipital, el lacertus fibrosum. Lo levantamos, lo desinsertamos y ahora podemos ver esa precisamente masa muscular que se dirige hacia la epitróclea, hacia el epicóndilo medial, correspondiente, como hemos dicho antes, al palmar largo. Justo lateral a ese tendón del palmar largo nos aparece otro tendón en la parte más distal de la cara anterior del antebrazo, más grueso, más ancho, el vientre muscular también más desarrollado, pero que al igual que el palmar largo se dirigirá hacia esa inserción común de toda esta masa de músculos sobre el epicóndilo medial del húmero. Se trata del flexor radial del carpo, que vemos dirigirse por la parte lateral y un poquito más profundo de este tendón del palmar largo. El flexor radial del carpo es un tendón importante a la hora de identificarlo, ya que en esta parte distal va a servirnos de elemento topográfico que nos permita localizar fácilmente dos elementos anatómicos muy importantes. Por su parte lateral o radial, como podéis observar, gracias a la técnica de inyección con látex coloreado, aparece la arteria radial. La arteria radial justamente en ese espacio topográfico que llamamos canal del pulso, donde se tomaría el denominado pulso radial. Por el borde cubital o medial, separando ligeramente al tendón del palmar largo, vamos a encontrar otro elemento de suma importancia, que es ni más ni menos que el nervio mediano. Aquí lo tenéis, el nervio mediano. Recordar que va a pasar junto con el resto de elementos tendinosos por ese espacio topográfico conocido como túnel carpiano.
Es el único elemento no tendinoso que va a atravesar dicho túnel y, por tanto, cuando éste se estrecha por diversos motivos, será el elemento que más sufrirá ese estrechamiento del espacio, dando como consecuencia el denominado síndrome del túnel carpiano por compresión, como veis, de este nervio mediano. Si nos centramos en el canal del pulso que acabamos de mencionar, observamos otro elemento tendinoso que, junto con el tendón del flexor radial del carpo, delimitan ese espacio denominado canal del pulso, que no es ni más ni menos que el tendón del músculo que vemos a continuación, braquiorradial. Ese músculo braquiorradial que, como veis, prácticamente tiene su vientre muscular en esta cara anterolateral del antebrazo y que antes ya lo habíamos mencionado porque justo lateral a su tendón localizamos la rama superficial del nervio radial. Si levantamos el músculo braquiorradial, además de la rama superficial del nervio radial, aparecen, en primer lugar, el músculo extensor radial largo del carpo y, a continuación, el músculo extensor radial corto del carpo. Tenemos, por tanto, en esta parte anterior y lateral del antebrazo, tres músculos, como veis, prácticamente dispuestos como las tejas de un tejado, en el que hay más superficial cubre en parte o parcialmente al que está justo por debajo. De tal manera que, como veis, el más superficial sería el braquiorradial, a continuación vendría el extensor radial largo del carpo y, finalmente, el más profundo y más lateral, el extensor radial corto del carpo. Ahí aprovechamos para poder seguir la rama superficial del nervio radial y comprobar cómo, en efecto, retiramos un poco esta musculatura, se dirige a incorporarse al tronco principal del nervio radial. Esta rama superficial, cutánea, como hemos visto, sensitiva, que se dirige al tronco principal del nervio radial. Justamente en ese punto, situado en la cara anterior del codo, por fuera del músculo braquial, se produce la división del nervio radial en estas dos ramas, la que ya conocemos, la rama anterior o superficial, y la rama posterior o profunda, que sería la rama motora del nervio radial, que, como veis, se dirige hacia el borde superior del músculo supinador. Aquí tenemos la porción nacarada tendinosa del mismo y la porción muscular, como el nervio efectivamente desaparece por su borde superior. Ahí lo tenemos, el borde superior del músculo supinador, para dirigirse a la cara posterior del antebrazo y terminar la inervación motora de los músculos extensores situados en esa cara posterior del antebrazo. Antes de hacerse posterior, el nervio radial inervará tanto a los extensores, como veis aquí además la ramita, radiales corto y largo del carpo, como al braquiorradial. ¿De acuerdo? Esto sería en la parte anterolateral del antebrazo. Si nos centramos ahora en el resto del antebrazo, la parte central y medial, de nuevo retiramos la arteria radial, que la habíamos dejado en primer término, por fuera, recordar, del tendón del flexor radial del carpo, retiramos y nos aparece otro músculo importante. En este caso, un músculo que viene oblicuo, también desde la zona del epicóndilo medial, pero en este caso no se dirige a la muñeca, hacia la mano, sino que queda sobre
el radio. Es el pronador redondo. Como veis, tiene esta forma oblicua y claramente delimitado. Estaría en un plano semejante al del flexor radial del carpo. Si ahora retiramos el flexor radial del carpo, luego intentaremos desinsertarlos en su inserción proximal para que sea mejor la visión, y también retiramos el palmar largo, aparecería el plano muscular situado justo por debajo, que lo ocupará el flexor superficial de los dedos. Fijaros aquí, tendón ancho con un tendón que dará para cada uno de los 4 últimos dedos, y su vientre muscular muy ancho, se dirigirá prácticamente desde el radio al cúbito y prácticamente al codo, a la parte más proximal del antebrazo. Según algunos autores podría llegar incluso en parte a la cabeza esta común que hemos dicho que se dirige hacia el epicóndilo medial del codo. Este sería, por tanto, el flexor superficial de los dedos. Aquí lo tenéis. Si ahora retiramos hacia afuera este músculo flexor superficial de los dedos, llegamos al plano siguiente en profundidad. Plano en el que, como veis, tenemos de nuevo un músculo ancho que aparentemente también tiene sus tendones divididos, y en la parte más lateral aparece un músculo justo por debajo del nervio mediano, lo vamos a retirar también, que está claramente separado del otro más ancho. Este sería el que queda más lateral, el flexor largo del dedo gordo o primer dedo, mientras que este más ancho sería el flexor profundo de los dedos. Como digo, luego intentaremos desinsertar el flexor superficial, el flexor radial del carpo, el palmar largo, y veremos todos estos planos con mayor facilidad. Por último, si cogemos el flexor largo del primer dedo, lo retiramos hacia afuera, y el flexor profundo de los dedos y lo retiramos hacia la parte medial, aparece en la parte distal de esta cara anterior del antebrazo un músculo, fijaros ahí, en forma cuadrilátera, que corresponde al pronador cuadrado, al cual, como veis por aquí, justo por el centro, le llega el paquete vasculonervioso correspondiente a los llamados nervio interóseo anterior y vasos interóseos anteriores. ¿De acuerdo? Sería ya el plano más profundo. En el borde más medial, borde más cubital, quedará un último músculo, que lo tenéis aquí, justamente el que tapaba en parte, cubría en parte junto con el flexor superficial de los dedos, el paquete vasculonervioso cubital. Paquete vasculonervioso que, como veis, el nervio cubital llega procedente del canal que pasa por detrás de la epicóndilo medial o epitróclea, mientras que la arteria, con las venitas cubitales, proceden de la división de la arteria braquial, prácticamente a la altura de la cara anterior del codo, en la radial que veíamos todo el rato y la que ahora vemos más profunda, cubital. Justo en este punto, cerca del tercio proximal de la cara anterior del antebrazo, nervio cubital y arteria ya se unen para que sigan un trayecto satélite ambos y se dirijan a la cara anterior de la muñeca en su porción más medial para pasar por el llamado canal de Guyon, de esta forma acceder a la cara palmar de la mano. ¿De acuerdo? La arteria cubital y el nervio cubital. Arteria y nervio.
¿De acuerdo? Pues ahora intentaremos desinsertar los músculos largos y ver si tenemos una mejor visión de esta musculatura más profunda. Como hemos comentado, para visualizar mejor las estructuras más profundas, los planos más profundos en esta cara anterior del antebrazo, hemos desinsertado parte de la musculatura longitudinal más superficial, cosa que habitualmente no hacemos en las prácticas regladas. Concretamente, hemos, en primer lugar, desinsertado de su inserción proximal al músculo palmar largo. Lo desinsertamos de la inserción común a nivel del epicóndilo medial en el codo. A continuación desinsertamos el flexor radial del carpo, también de esa masa común. La dejamos fuera. Eso nos permite visualizar ya en toda su extensión el músculo flexor superficial de los dedos, que vemos cómo nos cubre parcialmente al nervio mediano, que ahora se ve muy bien, ¿de acuerdo?, en su porción más distal de este antebrazo, en la parte que quedaba por fuera como por dentro, que diga a nivel del borde medialo cubital de este flexor radial del carpo. Pero para poder ver los planos más profundos, como hemos dicho, vamos a desinsertar también este flexor superficial de los dedos, de toda la inserción más proximal, de manera que quede de nuevo enganchado a nivel de la muñeca en su paso por el túnel carpiano. Y ahora sí, aparte del nervio mediano, que ahora vemos claramente cómo pasa por entre los dos fascículos del músculo pronador redondo, que lo tenemos aquí, claramente aislado ahora. Además, si lo retiramos, vemos perfectamente el músculo flexor largo del primer dedo. Ahí lo tenéis, cómo se inserta en esta parte más lateral o radial del antebrazo. Lo retiramos, vemos ahí claramente el vientre muscular, y retiramos también el músculo flexor profundo de los dedos. Ahí lo tenéis, para dejar a la vista ahora sí el plano más profundo que visualizamos en la porción distal, de esta cara anterior del antebrazo. De nuevo, esa lámina cuadrilátera que habíamos comentado antes, que corresponde al músculo pronador cuadrado. Y ahora vemos muy bien cómo le llega el paquete vasculonervioso correspondiente a la arteria interósea anterior, el nervio interóseo anterior, que vemos claramente cómo depende del nervio mediano. Fijaros ahí cómo se separa ese nervio interóseo anterior para dirigirse al pronador cuadrado, que por tanto dependerá del nervio mediano. ¿De acuerdo? Ahora sí vemos el plano más profundo de la cara anterior del antebrazo. ¿De acuerdo? Tapamos todo para finalizar la exposición. Volvemos a poner el flexor profundo de los dedos. Ponemos el flexor largo del primer dedo, tapando entre ambos, como veis, al pronador cuadrado que quedaba en el plano más profundo. Ahora colocamos el flexor superficial de los dedos, justamente acoplándose encima de los dos anteriores, cubriendo parcialmente, como veis, el recorrido más proximal del nervio mediano en esta cara anterior del antebrazo, dejándolo solo a la vista en esta porción más distal del mismo. Y finalmente colocaremos el flexor radial del carpo, ajustándolo, como veis, al pronador redondo. Y por último, partiendo de la aponeurosis palmar, colocaremos el músculo palmar largo. ¿De acuerdo? Ya tenemos todos los planos musculares reconstruidos. Quedaba en la parte más lateral, recordar, el braquio radial como músculo más superficial, cubriendo a los extensores radiales del carpo, el largo en primer lugar y el corto. Y ya
colocaríamos, cubriendo esa masa común de inserción sobre el epicóndilo, esta aponeurosis bicipital, que luego veremos que viene desde el bíceps, y los elementos cutáneos, tanto los nervios, el cutáneo antebraquial lateral, rama cutánea del músculo cutáneo, como veremos luego en el brazo, la vena cefálica, que viene por este borde también radial o lateral de la cara anterior del antebrazo, y las ramas del nervio cutáneo, como veis, antebraquial, medial, ramas que se juntarán seguramente a nivel del brazo y que irán directas al plexo braquial. Y aquí seccionada la vena basílica, que como hemos dicho previamente, en este caso se mantiene aislada de la vena cefálica o hubiera estado posiblemente unida por venas de muy pequeño calibre y que no se han conservado en la disección. Finalmente, como siempre, cubrimos la piel de la región y esto es todo de la disección de la cara anterior del antebrazo.